Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Vamos a hablar de la reforma de las pensiones de 2026, un tema que, queramos o no, nos toca a todos de cerca. En los próximos minutos vamos a desgranar los cambios más importantes y lo haremos de forma muy clara, empezando por una cifra que es la clave de todo. Fijaos bien en este número. Antes de meternos en faena, quedémonos con esta cifra. Más o menos un 2,6%. ¿Por qué? Porque es la pieza central de todo este puzzle. Si entendemos este número, entendemos casi toda la reforma. Vale, ya tenemos la cifra. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué es tan importante este porcentaje? Pues porque es nada más y nada menos que la subida que se espera para millones y millones de pensiones contributivas en toda España. Efectivamente, ese 2,6% es el aumento que se prevé para la gran mayoría de las pensiones contributivas. Pero, ojo, esto es solo el punto de partida. Como vamos a ver, no todas las pensiones van a subir exactamente lo mismo. Pero a ver, ¿de dónde sale este número? No es una cifra mágica, ¿verdad? ¿Cuál es el motor que hay detrás de esta subida? Pues la respuesta está en 3 letras que seguro que hemos oído 1000 veces. El IPC. El índice de precios de consumo. Vamos, la inflación de toda la vida. Este es el verdadero motor que mueve la revalorización de las pensiones. La ley lo que hace es atar la subida de las pensiones a la inflación, y así se busca garantizar que no se pierda poder adquisitivo. Y lo curioso es cómo se calcula, porque no vale la inflación de un mes y ya está. No. El sistema lo que hace es una media de la inflación de 12 meses seguidos. En este caso, desde diciembre de 2024 hasta noviembre de 2025. El dato oficial, el definitivo, no lo sabremos hasta diciembre de 2025, pero para otoño, más o menos por septiembre, ya se suelen tener pistas bastante fiables de por dónde irán los tiros. ¡Perfecto! Ya sabemos cuál es el motor. Ahora vamos a meternos de lleno en la letra pequeña de la reforma, porque hay matices muy importantes más allá de esa cifra principal que hemos visto. Si echamos un vistazo a este gráfico, se ve clarísimo. No todas las pensiones suben igual. Las contributivas, digamos las normales, se ajustan al IPC, con ese 2,6% aproximado. Pero fijaos, las pensiones mínimas van a tener un empujón extra, subirán más que la inflación. Y curiosamente, las máximas también suben un poquito más, por encima del 2,7%. Esto es parte de los ajustes de la reforma para reforzar la contributividad del sistema. Así que aquí está la clave. Ese empujón extra para las pensiones mínimas, las no contributivas y también las de viudedad con cargas familiares, tiene un porqué, un objetivo social muy claro. La idea es que para el año 2027 estas ayudas estén más cerca de lo que la Unión Europea considera el umbral de la pobreza. Y para que nos hagamos una idea de lo que esto significa en euros, en dinero contante y sonante, esta tabla lo resume bastante bien. Mientras una pensión contributiva media subirá sobre ese 2,6%, las mínimas, las no contributivas y las de viudedad con cargas van a tener un incremento mayor. Por otro lado, las pensiones máximas también crecerán un poquito por encima del 2,7%. Al final esto es lo que importa, ver cómo los porcentajes se traducen en el bolsillo cada mes. Pero mucho cuidado, porque la reforma no va solo de subir o bajar cifras, hay más. A partir de 2026, la propia estructura del sistema, las reglas del juego, van a cambiar de forma muy significativa. El primer gran cambio lo tenemos en la edad de jubilación. A partir de ahora se abren 2 caminos. Por un lado, para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, la edad para jubilarse será de 66 años y 10 meses. Pero, para quienes sí superen esa barrera de cotización, la edad se mantiene en los 65 años. Y aquí llega el segundo cambio estructural, que es muy interesante. Un nuevo sistema de cálculo dual. A ver, suena un poco técnico, pero la idea en el fondo es sencilla. El sistema va a hacer 2 cálculos para la pensión. Uno, como se hacía hasta ahora, basándose en los últimos 25 años cotizados, y otro, un cálculo nuevo que tendrá en cuenta 29 años. Pero atención, descartando los 2 peores. ¿Y qué pasa al final? Pues que automáticamente se aplicará la opción que sea mejor para la persona que se jubila, siempre la más favorable. Vale, hemos visto el qué y el cómo. Ya conocemos los detalles. Ahora toca levantar un poco la vista y analizar el panorama general. ¿Qué impacto va a tener todo esto? Y sobre todo, ¿qué supone para el futuro del sistema? Y aquí tenemos otra cifra de las que impresionan, porque claro, este aumento de las pensiones no sale de la nada, va a suponer un esfuerzo para las cuentas públicas bastante importante. Hablamos de un gasto extra de más de 6.000 millones de euros, casi nada. Así que, para resumir y que nos quede todo claro, la reforma ata las pensiones a la inflación, al IPC,
Punto 1. Punto 2. Da un empujón extra a las pensiones más bajas para combatir la pobreza. 3. Ajusta la edad de jubilación según los años que se haya trabajado y cotizado. Y 4. Introduce ese sistema de cálculo dual que siempre va a elegir lo mejor para el futuro pensionista. El gran reto, por supuesto, es que todo esto necesita una inversión pública muy importante. Y todo esto nos lleva inevitablemente a la gran pregunta final. Con estas reformas, que buscan proteger tanto a los pensionistas de hoy como a los de mañana, ¿queda de verdad asegurado el futuro del sistema a largo plazo? ¿Es sostenible? Ese es, sin duda, el gran debate que va a seguir sobre la mesa. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.